aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron hacia alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significa resucitar de entre los muertos? Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: si Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Queridos hermanos, hoy vemos cómo ciertas manifestaciones se dan en la oración. Por eso el Señor decía: cuando vayan a orar, vayan a un sitio privado, y de ahí, en lo privado, en lo secreto, en lo oculto, el Padre va a estar manifestándose. Vemos cómo Jesús tenía momentos en que se iba a hacer oración. Se subía a un monte o se aislaba de la gente, porque humanamente necesitaba espacios para oración, espacios para descargar muchas energías, muchas cosas negativas, esa presión de estar con la gente, de predicar, de sanar, de liberar. Físicamente él se agotaba, él se cansaba. ¿Y dónde era su refugio? ¿Dónde recargaba esa fuerza, esa energía vital? En la oración, cuando él se aislaba a orar. En este caso el pasaje cuenta que le dice a los apóstoles, a 3 de los apóstoles, que lo acompañen para orar. Y en ese momento hay la transfiguración, en ese momento hay una manifestación muy poderosa donde hay 3 testigos, los 3 apóstoles, que ven y viven esta experiencia, en la cual viene Moisés, viene Elías, y una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchelo o sígalo. Porque para el judaísmo tenía que estar muy en línea y tenía que estar muy en concordancia que Elías, que era uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, muy poderoso, ungido por Dios, y el otro Moisés, otro profeta, que no solo era profeta, bueno, tiene el nivel de profeta, porque el Señor lo escogió para su misión,
sino que es el gran escogido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. El tener esa experiencia mística espiritual que transgrede la física, porque ya se vuelve algo paranormal, algo espiritual, algo místico, esa es una revelación, es algo que los apóstoles vivieron en ese momento. Que Jesús les dice, lo que ustedes han visto, no lo vayan a comentar hasta que llegue el momento. Entonces, hablando con él, Pedro, que es el más avispado, el más imprudente muchas veces, muchas veces la psicología de Pedro se asemeja a nosotros, porque somos muy impulsivos, nosotros vamos haciendo y después vamos pensando. Pedro era así, por eso Pedro tiene muchos dificultades, muchos errores, comete muchos errores, y eso hace de que también Jesús lo tenga que reprender. Cuando le dice, no Señor, yo no te voy a traicionar, te aseguro Pedro que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Ese es el parámetro humano cuando no hay esa sabiduría. Leíamos en la primera lectura la sabiduría, el timón para llevar nuestro barco, nuestra vida, que es la unción del Espíritu Santo. Nosotros nos dejamos llevar de apasionamientos, nos dejamos llevar de instinto, y por eso a veces pegamos un tiro y después miramos dónde. Es un dicho popular. Hacemos algo y después, ay, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice de tal forma? Si yo hubiera pensado, si me hubieran dicho, si hubiera sabido. Y es por eso esa actitud de Pedro cuando le dice, no, hagamos 3 chozas, 3 cabañas, 3 tiendas. Hay diferentes traducciones. Para Elías, para Moisés y para el Señor, para ellos. Y él le dice que no era necesario. Después desaparece y aparece la voz que le dice, este es mi hijo amado, sígalo. Tienen un encuentro muy personal donde se ve la gloria de Jesús y la manifestación de Dios y el respaldo de que realmente sí era el Mesías, porque se apareció Moisés, se apareció Elías y la voz del Padre, sígalo, escúchelo, este es mi hijo amado. Pero sin embargo ellos le preguntan, pero es que mire, si usted es el Mesías o si viene el Mesías, no entendemos lo de la vida eterna y no entendemos lo de la resurrección de los muertos y no entendemos si antes tenía que venir Elías pero no ha venido. Entonces él les dice, sí, ya ha venido. ¿Y a qué se refiere Jesús? Se refiere a Juan el Bautista, que se creía que era Elías, pero pues no era Elías, pero sí tuvo un papel muy importante, porque es el último de los profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque él es el que le va a abrir las puertas a Jesús, a llegar a muchos hogares, a muchas personas, a convertir a muchas personas. Entonces él les dice que ya esas cosas estaban sucediendo, que ya habían ocurrido y que el Hijo del Hombre tendría que sufrir, tendría que pasar cosas muy fuertes para él después resucitar y venir a donde están ellos, para que ellos supieran que todo lo que él vino a hacer es verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos en que el mensaje de Jesús es verdadero, en que lo que Jesús hizo es cierto. Lo probó con lo que se hablaba en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder con Jesús. Por eso es que se aparece Moisés y se aparece Elías, que son supremamente importantes en todo sentido para el pueblo judío, más la presencia del Padre que se manifiesta. Pero ese encuentro personal, ese encuentro espiritual, les da miedo, les da terror a los apóstoles, no saben qué hacer. Por eso Pedro comete la imprudencia de decir, no, hagamos tres tiendas, 3 chozas, tres recintos. Ahí es donde nos recuerda el Señor y les dice a ellos que no, que más adelante cuando todo ocurra lo diga. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros aprender a ser sabios. ¿Cómo aprendemos a ser sabios? A través de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A que
nuestra lengua, nuestro pensamiento, como lo decía en la primera lectura, nuestro deseo, tiene que saberse manejar, tiene que saberse frenar, porque nosotros somos muy impulsivos y todo se tiene que hacer en el momento indicado. Jesús dio su vida en el momento indicado. Si hubiera sido antes, si hubiera sido después, no hubiera tenido la trascendencia que tenía. Por eso todo ya estaba organizado y tenía que hacerse en el momento que tenía que hacerse. Él tenía que dar su vida en el momento que tenía que hacerla. Exactamente nosotros, cuando nosotros queremos hacer las cosas, nosotros pegamos el tiro y después vamos a mirar a quién matamos. Es un dicho popular. Hacemos las cosas y después si viene el ayayay, el remordimiento, por qué lo hice, cómo lo hice, si hubiera sabido, si hubiera escuchado, si me hubieran dicho, es que no le puse cuidado, es que no sabía. Pero tenemos un gran hacedor, un gran maestro, el Espíritu Santo. Jesús dice, yo me voy, pero no quedan huérfanos, no quedan solos, quedan con el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el que los va a levantar, el que les va a enseñar, el que les va a llenar de fortaleza. Entonces todo lo que nosotros hagamos para no cometer errores, para no dejarnos llevar de la imprudencia humana, tiene que ir regida por el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y vamos a ver que nuestros proyectos, que todo lo que nosotros vamos a hacer, sea económico, laboral, sentimental, familiar, va a tener éxito. Que me metí con fulano, con sutana, que hice tal negocio, que hice tal viaje, ¿por qué no me fue bien? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar de nuestro pensamiento humano, de la emocionalidad, del instinto. Pero es que el instinto hay que saberlo dominar. Entonces en la primera lectura nos decía que es como un potro, como un caballo que tiene las riendas para poderlo llevar. Nosotros debemos de empezar a dominar esos deseos, ese instinto que nosotros tenemos. El instinto es muy importante desarrollarlo, pero más que desarrollarlo, aprender a controlarlo. Y es por eso que en muchas ocasiones Jesús les corrige y los forma en cómo refrenar y cómo convertir esos instintos, esos pensamientos, esa soberbia, ese orgullo, ese dominio o querer dominar cierta circunstancia. Les enseña a los apóstoles que tienen que mejorar esa área, que si quieren crecer espiritualmente. Entonces vemos en la lectura del Evangelio dos situaciones muy importantes. Primero, que nosotros necesitamos un espacio para reflexionar, un espacio para orar, para estar en intimidad, cercanos a la Santísima Trinidad. Es supremamente importante. A veces las cosas del mundo, levántese, báñese, desayune, corra, lleve, traiga, hace que nosotros no tengamos tiempo para orar. Todos los días debemos de sacar un instante, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para reflexionar, orar, en un sitio, en un lugar, como el Señor nos enseña. Cuando vayan a orar, vayan a un sitio privado, un sitio especial para ustedes, que puede ser el cuarto, puede ser la sala, bueno, donde usted quiera hacerlo, en la iglesia, donde usted sienta que usted puede tener esa conexión con Dios. Y ahí nos llenamos de esa fuerza. ¿Qué hizo Jesús en ese monte? Llenarse de la presencia del Señor. Los apóstoles, confirmar algo que el Señor les está mostrando, que Elías, Moisés, Jesús les estaba diciendo que iba a suceder, profetizarles que iba a suceder en el futuro. Para cuando sucediera, cuando a Jesús tuvieran que secuestrarlo, porque eso fue un secuestro, martirizarlo, que diera su vida por nuestra salvación y después resucitar, ellos entendieran que eso era programado por Dios, tenía un propósito muy grande, muy maravilloso, y ese propósito es de sanarnos, liberarnos, prosperarnos, darnos la vida eterna, la salvación. Segundo, debemos de pedir mucho en la oración al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar, para que nos enseñe a obrar, para que nos enseñe a tomar decisiones. Ustedes habrán visto que yo subo material en las redes sobre predicciones, sobre sueños, visiones, cosas que el Señor me muestra para que oremos,
Desafortunadamente hay cosas negativas que se dan, hay cosas positivas que también se dan, que el Señor lo muestra y se dan. Es porque hay una conexión con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que en sus negocios, sus relaciones de pareja, el cambio espiritual de ustedes, de nosotros, esté vinculado a esa relación, a esa oración y ese encuentro diario, permanente, constante con el Espíritu Santo. Es muy importante, porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo va a domar esa bestia que somos por dentro, a esos instintos, a esa emocionalidad que hace de que nosotros la embarremos primero y después analicemos, pero muchas veces es tarde y después viene el remordimiento. Dios presenta un proceso espiritual de cambio, de transformación, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que seguir el ejemplo del pastor, de Jesús. Jesús le enseña a los apóstoles, nosotros tenemos que aprender de él a través de la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura hoy nos trae la transfiguración, cuando tienen un encuentro maravilloso en la oración. Van a un monte y ahí mismo es donde tienen ese encuentro. En el Antiguo Testamento, en los montes, en las montañas, por ejemplo, cuando sube Moisés al Horeb, al Tabor, a todos esos montes sagrados, a los 10 mandamientos, es porque ahí hay un encuentro especial. Cuando se le aparece Moisés en una zarza ardiente, es un sitio especial, un sitio de aislamiento, un sitio para estar concentrados en lo que tenemos que estar. Entonces necesitamos ese espacio, necesitamos ese tiempo para concentrarnos, para estar en la oración, para alabar y glorificar, darle gracias al Señor y también pedirle su Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a que podamos comprender cuál es la misión de Dios en nuestra vida, qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, cómo podemos mejorar tantos errores que tenemos, porque venimos a este mundo con ese propósito, a cambiar, a transformarnos. Y ese encuentro maravilloso, cuando yo estoy orando personalmente, siento la presencia del Señor, me siento alegre, contento, a veces hay emoción, a veces hay tristeza, a veces hay alegría, siento que descargo muchas cosas. Entonces sí se hace presente la presencia del Señor, y la presencia del Señor sana, la presencia del Señor libera, y hay sensaciones muy hermosas, muy maravillosas, como nos lo narra hoy el Evangelio, donde ellos sienten y se manifiesta físicamente y espiritualmente la presencia de Elías, de Moisés y del Padre. Reconozcamos al Señor lo que Él hace por nosotros. Por eso nosotros debemos de hacernos grandes amigos del Espíritu Santo. Debemos de buscar la oración continua, y eso nos va a ayudar a que toda decisión que nosotros tomemos, todo lo que vayamos a hacer en nuestro proyecto de vida, sea de gran bendición. Digamos al Señor: